En la Amazonia peruana nos encontramos con Iquitos. Posee un récord único. Es la ciudad continental más grande del mundo a la que no se puede acceder por carretera. Solo se puede llegar por aire o por agua. En el siguiente video trataremos de averiguar por qué tanta gente vive allí y cuál fue su momento de apogeo. Además, te contaremos sobre Fitzcarraldo, una de las mayores hazañas de la historia del cine. Iquitos es la capital del departamento de Loreto, en el norte de Perú. Con 368.000 kilómetros cuadrados, no solo es el más extenso de Perú, sino que es más grande que países enteros como Japón o Alemania. Sin embargo, no está muy poblado, ya que no llega al 1.000.000 de habitantes. De ese total, alrededor de la mitad viven en Iquitos, lo que le otorga un curioso récord. Se trata de la ciudad más poblada del mundo a la que no se puede llegar por carretera. Obviamente no se contemplan las islas, sino las ciudades continentales. De esta forma, si estamos en Iquitos y queremos llegar a la costa, tendremos dos opciones. En avión, lo que es posible gracias a que hay un aeropuerto, o en barco, lo que es muy frecuente, ya que la ciudad se encuentra emplazada sobre uno de los brazos del río Amazonas. Para llegar desde Iquitos a una carretera que conecte con la costa, tenemos que navegar un promedio de 5 días. Tenemos dos opciones. La primera es tomar los ríos Marañón y Huallaga hasta Yurimaguas. La segunda es ir por el río Ucayali hasta Pucallpa. Desde cualquiera de esos dos lugares podremos seguir en coche hasta Lima o cualquier otra ciudad costera. De vuelta, en Iquitos, lo cierto es que existe una carretera principal, pero solo conecta por tierra con la ciudad de Nauta, unos 100 kilómetros al sur, por lo que no podremos ir más allá. Pero, ¿por qué hay casi 500.000 de personas que viven de forma tan aislada? Iquitos tuvo su momento de apogeo gracias a la explotación del caucho. Esta época se extendió entre 1880 y 1915. Si bien en términos históricos fue poco tiempo, lo cierto es que se transformó en una ciudad muy opulenta, lo que se puede apreciar en algunas construcciones que aún se conservan de esa época. La explotación del caucho produjo una gran transformación. En esa época la ciudad estaba más conectada con Europa gracias a los frecuentes viajes en barco que a Lima, en la costa peruana. Pero ese negocio se cayó de forma abrupta. Luego florecieron otras actividades, como el petróleo. Sin embargo, es de baja calidad, por lo que no siempre es rentable su explotación. En la actualidad se busca que el turismo sea la principal fuente de ingresos. La vida en Iquitos puede resultar muy llamativa si se ve desde afuera. Hay pocos autos, pero en cambio está llena de los llamados motocarros. Se cree que hay unos 45.000 de ellos, lo que hace muy ruidosa a la ciudad. En el centro, frente a la Plaza de Armas, puede apreciarse la Casa de Fierro. Es una obra de arquitectura muy prestigiosa y se cree que fue diseñada por Gustave Eiffel, el constructor de la torre que lleva su nombre, aunque en rigor no hay evidencia de que haya sido así. Cerca del centro también podemos visitar el Mercado de Belén, que tiene una intensa actividad comercial. Do you like my new hat? It says Iquitos, Peru. Anyways, we've bought these worms and we're going to try them. Eat it, eat the whole thing. It doesn't actually taste that bad. What's the texture like? Eat it all, Maddie. Oh, come on! Oh, just eat it, just eat it. Oh. En los meses en los que los ríos están más crecidos, toda la zona queda bajo agua. Esto ha inspirado el apodo de la Venecia de la Amazonia por la facilidad para transportarse en el agua y no por la tierra. Pero no es el único lugar de esta región que se ha ganado este apodo. Desde Iquitos, si navegamos un día en barco hacia el este, podemos llegar a la triple frontera con Brasil y Colombia. Allí están las ciudades de Tabatinga, Leticia e Islandia. No se trata del país nórdico, sino de un pequeño poblado. 6 meses al año se encuentra seco, pero el resto del tiempo, cuando sube el río, está totalmente inundado. Todo está edificado sobre altos pilotes para tratar de estar a salvo de las crecidas. The only thing it has rained in the past 3 days are mosquitoes.
they just swarm you. It's just a cloud of them around your face, around your pants, around your shirt. It is absolutely insane, and no matter how you try to thwart their activities, they will find you. Además, podremos ver la increíble fauna de esa zona, que hasta incluye delfines. They are, honestly, the weirdest animals you've ever seen. Pero si hablamos de Iquitos, es imposible no referirse a Fitzcarraldo, una película alemana dirigida por Werner Herzog. Tuvo una historia increíble, tanto por lo que narra como por la locura del rodaje. Está inspirada en la vida de Carlos Fermín Fitzcarrald, un comerciante de caucho de fines del siglo XIX. En el largometraje, el protagonista estaba obsesionado con construir una ópera en el medio de la Amazonia. Para hacerlo, debe lograr que un enorme barco cruce por una montaña que divide a dos ríos. Para filmar esto no utilizaron ningún efecto especial ni de otro tipo, sino que efectivamente hicieron cruzar a un barco de 320 toneladas por colinas de más de 500 metros de altura. Lo llevaron a cabo con un sistema de poleas y la fuerza de unos 1000 indígenas que participaron como extras del largometraje. El rodaje, que duró 3 años, tuvo todas las complicaciones imaginables. Después de haber filmado el 40% de la película, el protagonista se enfermó y no pudo volver, por lo que tuvieron que buscar un reemplazo y regrabar todo. En ese punto se bajó otro de los personajes, Mick Jagger, quien tenía que irse de gira con los Rolling Stones y no podía continuar en la selva. El nuevo protagonista fue Klaus Kinski, quien tenía una personalidad muy particular. Schrei ich mal einen Film hier und einen Film mal, schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht, leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlage ich dir in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland. Mach zu. Herzog, el director, contó en un documental posterior sobre sus locuras y lo mal que se llevaba con los indígenas. Incluso ellos le hicieron una llamativa oferta al director. Am Schluss der Dreharbeiten, gegen Schluss, boten mir die Indianer an, dass sie den Kinski ermorden würden für mich. Sie sagten, sollen wir ihn töten für dich? Und ich sagte, nein, um Gottes Willen, ich brauche ihn hier noch zum Drehen. Lasst ihn mir. Hasta aquí la historia de Iquitos, la ciudad más poblada a la que no se puede acceder por carretera. ¿Te gustaría visitarla? En caso de hacerlo, ¿qué otro lugar podrías recorrer? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, nos gustaría invitarte a que nos sigas también en nuestras cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, a las que subimos otros contenidos. Además, te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos para que podamos seguir haciendo más y mejores videos. También tendrás acceso a materiales exclusivos.